los amuletos. Los amuletos. Y empecé a buscar ahí en el diccionario y vi qué significaban los amuletos. Y se dice que en realidad son objetos que se le atribuyen un poder mágico. O sea, puede ser cualquier objeto, ¿no es cierto? Estampitas, algo parecido. Y la gente, entre comillas, se le atribuye un poder mágico. Se dice que tiene poder, que trae buenas vibras, que de buena suerte. Entonces tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la pata de conejo. ¿Han escuchado ustedes la pata de conejo? Yo recuerdo cuando estaba chico, había personas conocidas de ahí del barrio y que les gustaba tener una pata de conejo. Incluso había una persona ahí, un conocido, que decía: yo me voy a conseguir una pata de conejo porque como me toca a prueba, me la voy a llevar y me va a ir bien, porque la pata de conejo trae suerte. También algunas personas tienen la famosa herradura y la colocan al revés ahí detrás de la puerta y dicen: bueno, yo coloco la herradura porque la herradura me ayuda en el hogar y me trae buenas vibras. Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, que estaba trabajando en un negocio y la dueña me decía: mira, Pedro, aquí tienes toda la mercadería aquí y allá, pero por favor, me decía, te encargo ese amuletito que está ahí en la puerta, decía. Es la imagen de Judas Tadeo. Y tú tienes que cuidarla porque gracias a esa imagen de Judas Tadeo entra la platita aquí al negocio. Así que eso es lo que más se preocupaba, que esa imagen, ¿no es cierto?, ese amuleto de Judas Tadeo, le entraba mucho dinero, entre comillas, ¿no es cierto?, a este negocio. También tenemos algunos amuletos como que está bien de moda y que tienen hartos colores, que es un elefantito. No sé si ustedes han visto un elefantito de diferentes colores con la trompa dobladita, y mucha gente le coloca billetes en la trompa, billete de 2000, billete de 10, algunos de 20, y dicen: mientras más le colocamos, más dinero vamos a tener. Así que algunas personas le echan el billete de 20.000 y se dice que así tienen plata todo el mes. Entonces hay mucha gente, ¿no es cierto?, que le atribuye a estos amuletos, a estas imágenes, un poder mágico, un poder mágico. También está de moda y que a veces cuesta, ¿no es cierto?, uno va en el jardín y anda buscando y encuentra el famoso trébol, el trébol de 4 hojas. Entonces cuando cuesta, ¿no es cierto?, encontrarlo, pero cuando lo encontramos, de repente uno guarda esa hojita, ¿no es cierto?, el trébol de 4 hojas, y lo guarda ahí en el cuadernito bien estiradito y dice: yo lo voy a tener para que me traiga suerte, mucha suerte. Hermanos, amigos, mucha gente va a Israel, van de turismo. Y sabemos que el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, fue elegido por Dios. Pero hay veces cuando las personas no quieren nada con Dios, ¿no es cierto?, lamentablemente la mente se va para las tinieblas y queda en oscuridad. Y ahí en Israel, hoy en día, se vende mucho algunos amuletos. Y tenemos, por ejemplo, que muchos turistas lo compran, dicen: vamos a Israel y vamos a comprar estos tipos de amuletos. Y compran el ojo de Dios. El ojo de Dios es una especie de triángulo con muchos colores. Entonces las personas van allá y les traen de recuerdo, ¿no es cierto?, y de regalo a sus seres queridos, a sus familiares, y le traen el ojo de Dios. También está de moda la estrella de David. Ahí el otro día vi un documental que en Israel donde más se compra, ¿no es cierto?, este tipo de amuleto es la estrella de David y el ojo de Dios. Y mucha gente cree en esto. Le atribuye, ¿no es cierto?, a estos objetos un poder mágico, entre comillas, ¿no es cierto? Le atribuyen un poder mágico. Lo que sí que en una oportunidad me sorprendió, hace mucho tiempo atrás, cuando estaba dando algunos cursos bíblicos, en una oportunidad llegué y me acerqué a una persona y antes de estudiar, bueno, yo le pregunté, le dije:
¿por casualidad usted tiene alguna Biblia? Porque yo pensaba llevarle una Biblia para que estuviéramos juntos. Y me dijo, esta persona me dijo, sí, me dijo, tengo más de una en mi casa. Ah, qué bien, le dije yo, qué bueno. ¿Y usted ha leído alguna? No, la verdad que nunca he leído la Biblia. Pero, me dijo, pero yo abro la Biblia en el Salmo 91 y la manejo siempre abierta en el Salmo 91 porque así me dice que me va a cuidar durante toda la noche y durante todo el día. Entonces ahí vemos, amigos, hermanos, que lamentablemente, ¿no es cierto?, hay personas que no tienen claro esto. E incluso, ¿no es cierto?, la Biblia la usan como amuleto. Como amuleto. Y aquí vemos que en realidad el enemigo de Dios, ¿no es cierto?, porque nosotros estamos en una lucha, en una guerra espiritual, queramos o no queramos, nosotros estamos ahí en el centro de esta lucha, y el enemigo se mofa de estas cosas, se ríe de estas cosas porque realmente no tienen poder. Son cosas nomás creadas por el hombre, ¿no es cierto?, hechas por el hombre. Pero en esta guerra espiritual, dice que este enemigo hace todo lo posible para que las personas no confíen en Dios. Y esta es una manera, ¿cierto?, de que mucha gente busca este tipo de amuleto y se aparta, ¿no es cierto?, de nuestro Dios. Me llamó la atención, y en la palabra de Dios, en la Biblia, hay un personaje que dependía de estos amuletos, dependía de ídolos. Y lo vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Génesis. El libro de Génesis, ahí en el capítulo 31. Génesis capítulo 31. Y voy a leer el versículo 19. Y aquí está hablando de Labán. Labán era el suegro de Jacob. Entonces aquí el 31:19 dice, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y su hija Raquel, dice, hurtó estos amuletos, estos ídolos de su padre. Dice que los sacó, ¿cierto? ¿Y qué sucedió? Ahí en el versículo 33 dice que entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas y no los halló. Aquí vemos que estaba desesperado, ¿no es cierto?, Labán buscando estos amuletos, estos ídolos, y necesitaba porque dependía de estos ídolos. Y dice, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Recordemos que Raquel, ¿no es cierto?, había tomado estos amuletos. Pero tomó Raquel, dice, estos amuletos, estos ídolos, y los puso en la albarda de un camello. Me da la impresión como en esas sillas de montar para un camello. Dice, y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda, y no los halló. Este hombre estaba desesperado, buscaba los ídolos por todos lados. Buscaba estos amuletos porque para él, ¿no es cierto?, era lo máximo, era lo mejor. Necesitaba estos amuletos. Lamentablemente, ¿no es cierto?, no dependía de Dios. Dice, y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, dice, pero no halló estos ídolos, estos amuletos. Y aquí vemos, hermano, ¿no es cierto?, que este hombre, que era del pueblo de Israel, lamentablemente estaba tan apartado, ¿no es cierto?, de Dios, que dependía de estos ídolos, dependía de estos amuletos. En cambio, ¿no es cierto?, tenemos el caso de su yerno Jacob. Dice que él dependía, Jacob, solamente de Dios. Y dice que Jacob fue bendecido, y fue bendecido en gran manera, ¿cierto? Bueno, yo les quiero contar un testimonio de hace mucho tiempo atrás. Yo le hablo más o menos como, no sé, tal vez 15 años atrás, aproximado, tal vez más. Yo trabajaba en Reñaca, estuve de conserje ahí un tiempo,
Y gracias a Dios, cuando entré a Reñaca, primeramente entré por reemplazo, porque era, bueno, siempre ha costado, ¿no es cierto? A los laicos les ha costado guardar el sábado. Y se me presentó este trabajo, y poquito a poco empecé a hacer reemplazo, hasta cuando en una oportunidad me dijeron, mira, ven a trabajar el sábado. Y ahí le expliqué, dije que yo no podía trabajar en sábado, respetaba a Dios, pertenecía a la iglesia adventista, así que no iba a transar con el sábado. El asunto es que, gracias al Señor, ¿no es cierto?, se dio la posibilidad y seguí trabajando. Pero ¿qué sucedió? Lamentablemente, ¿no es cierto?, no era el único conserje que estaba ahí. Había más conserjes, pero los conserjes me empezaron a tomar mala. ¿Por qué? Porque a todos les daban el martes y les daban el jueves. Y el fin de semana nadie se lo daba. Pero con la ayuda de Dios me daban el sábado a mí. Entonces cada vez la presión era bastante. Era mucha la presión. Porque ninguno de mis compañeros les daban el sábado. Entonces en esa oportunidad yo estaba conversando con uno de mis compañeros y le expliqué, bueno, por qué el sábado, en qué consiste, ¿no es cierto? Y le empecé a hablar muchas cosas referente a Dios y referente al sábado. Y este joven llega y escuchó todo, y pasó un tiempo, habrán pasado como un par de meses, cuando de repente llega y me dice, Pedro, me dijo, ¿sabes? Mira, estoy haciendo unos negocios por ahí, me dijo, medios tránfugos, pero estoy haciendo unos negocios. Y me dijo, si me va bien, me voy a hacer sabatista, igual que tú, me dijo, porque el sábado trae buena suerte. Entonces, yo llegué y pensé, claro, lo miró de otro punto de vista. Él miraba, ¿no es cierto?, el sábado como un amuleto. Y bueno, traté de arreglar la situación, conversar con él, pero ¿qué pasaba? Que él miraba, ¿no es cierto?, que el sábado era la bendición, que el sábado era un amuleto. Y encima me dijo, son negocios medios tránfugos, o sea, medios mentirosos. Y aún así, ¿no es cierto?, quería que le fuera bien. Entonces hay mucha gente que de repente, ¿no es cierto?, no tiene muy clara esta situación. Y en una oportunidad, y había una persona muy cercana a mí, muy cercana. Y bueno, en realidad siempre hay que empatizar con las personas, ¿no es cierto? A veces tenemos lo malo que acostumbramos a hablar más de la gente sin saber nada. Entonces esta persona estaba pasando por una situación muy difícil. Tenía su familia, sus hijos, y él trabajaba, pero hay veces que no había trabajo. ¿Y qué sucedía? Tenía que pagar su arriendo, tener la plata general, ¿no es cierto?, luz, agua y todo lo demás, más encima los estudios de los niños. ¿Y qué sucedió? Cada vez, ¿no es cierto?, la presión fue mayor. Y en esa oportunidad, yo lo ubico de mucho tiempo, lo conozco, también pertenecía a nuestra doctrina. ¿Y qué es lo que pasó? Me acerqué en una oportunidad y empecé a conversar con esta persona. Y me dijo, mira, Pedro, me dijo, es fácil decir que hay que amar a Dios y que Dios existe. Pero él decía, si realmente Dios existiera, no estaría en esta situación. Entonces, para mí que Dios no existe. Ahora, si realmente existe, ¿por qué tanta presión por el sábado? ¿Por qué a veces me piden los diezmos? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Yo lo veía muy, muy preocupado, lo veía en realidad que estaba apartado, ¿no es cierto?, de Dios. ¿Por qué? Porque según él pensaba, decía, si yo elegí a Dios, si yo lo elegí, entonces no me tiene que ir mal. Si yo lo elegí, tendría que tener trabajo siempre. Y la cosa no es así, ¿no es cierto? Hay veces que
Dios permite situaciones, a veces Dios permite, ¿no es cierto?, situaciones difíciles, pero ¿es para qué? Para que algún día, ¿no es cierto?, pueda ser un testimonio. Si uno confía constantemente en el Señor, ¿no es cierto?, pase lo que pase, con trabajo, sin trabajo, bueno, es el mismo Dios. Y este Dios es el que nosotros adoramos, Él es el que tiene el control de todo. Entonces, yo personalmente me di cuenta que a lo mejor a esta persona le faltó fe. Y realmente me dio pena, me apené. ¿Por qué? Porque él decía que si eligió a Dios, tenía que irle bien. O sea, tenía que irle bien. Era una obligación que Dios, ¿no es cierto?, le diera trabajo. Era una obligación que estuviera bien. Y no se le puede obligar eso a Dios, ¿no es cierto? No podemos obligar a Dios si Dios sabe nuestras necesidades. Él conoce todo. Pero no podemos, ¿no es cierto?, obligarlo. Entonces miraba a Dios como un amuleto. Te elegí Dios, bueno, que me vaya bien. Y esa no es la forma, ¿no es cierto? Y a veces también sucede que enfocamos mal el tema de los diezmos. ¿Por qué? Porque de repente decimos, ¿no es cierto?, si tú diezmas, te va a ir excelente. Si tú diezmas, te va a ir espectacular. Y no es así. No es así. Con la ayuda de Dios yo tengo 34 años, ¿no es cierto? 34 años en el Evangelio. Y de estos 34 años, con la ayuda de Dios, son 34 años que he diezmado y ofrendado. Pero también he estado con las vacas flacas, ¿no es cierto? Las vacas gordas que nos va bien, las vacas flacas están ahí. Incluso me ha tocado vivir en vacas raquíticas, ni siquiera flacas, raquíticas. Y estaría echándole la culpa a Dios, ¿no es cierto? Bueno, Señor, si te doy los diezmos, ¿por qué tengo que vivir esta situación? Si te doy los diezmos, ¿por qué estoy pasando con este cáncer? Si te doy los diezmos, ¿por qué no puedo pagar el arriendo? ¿No es cierto? Entonces ahí estamos viendo a Dios como un amuleto. Estamos viendo el sábado como un amuleto. Estamos viendo los diezmos como un amuleto. Doy el diezmo, me tiene que ir bien. Y no es así. No va a ser así, ¿no es cierto? Nunca. ¿Cuál fue la promesa que dijo Dios? Dice que no te faltará el pan ni el agua. El pan ni el agua. Y eso es verdadero. Ni siquiera el pan con mantequilla o una tortita, ¿no es cierto? Unas bebidas, no, nada de eso. Dice, no te va a faltar el pan y el agua. Pero prueba, ¿no es cierto? Y ahí dice, derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. No dice, te voy a derramar €1, no te dice, te voy a derramar dólares, no dice que te va a derramar, ¿no es cierto?, una pieza llena de dinero. No, bendición hasta que sobreabunden. Pero a veces enfocamos esto, ¿no es cierto? Enfocamos mal, mira, tu diezma y te va a ir excelente. Vas a tener un autito, un yate, una casa gigante, porque estáis diezmando, y no es así. ¿Por qué? Porque Dios permite, ¿no es cierto?, que pasemos por situaciones difíciles. Dios permite que hay veces que estemos un poquito estrechos. ¿Para qué? Porque hay una enseñanza después. Y en algún momento esa enseñanza nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a entregarla a otras personas. Porque otras personas pueden pasar por esta situación. ¿Y cuál va a ser tu opinión? Mira, Dios tiene el control de todo. Espera, ten confianza, acércate a Él, confía en Él. No dudes, sigue estudiando, sigue leyendo, sigue orando. Y en algún momento Dios va a responder, ¿cierto? Entonces, ese es el asunto. Porque si no sería fácil, ¿no es cierto? Me va bien, creo en Dios. Me va bien, voy a la iglesia. Entonces mucha gente iría solamente por los panes y los peces. Mucha gente iría a adorar a Dios, entre comillas, ¿no es cierto? Porque Dios me da. Porque Dios me da dinero. Porque me tiene bien. Y eso no es, ¿no es cierto? Esa no es la situación de un verdadero cristiano. Entonces, es importante esto de los amuletos, hermano. Ahí vemos que Labán, ¿no es cierto?, dependía de estos amuletos para que le fuera bien. Guardaba estos ídolos. Y en cambio, vemos que Jacob, ¿no es cierto?, siempre dependió de Dios. Y con la ayuda de Dios, ¿no es cierto?, siempre, con la ayuda de Dios, salió adelante. Me llama la atención
un personaje que está escrito ahí en la palabra de Dios también, en la Biblia, que dice la palabra dice que había un hombre perfecto y recto. Dice que era temeroso de Dios y apartado del mal. Y en una oportunidad dice que vino Satanás y se le presentó ante Dios. Andaba rodeando la tierra y se presenta ante Dios. Y ahí hubo un diálogo, ¿no es cierto?, entre Dios y Satanás. Y Dios le dice: ¿has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios? Y Satanás le responde: es fácil que adoren así, pues le dijo, de esa manera, pero quítale todo y verás que ahí te va a renegar. Y Dios le dijo: aquí está en tu mano, pero no le quites la vida, ¿no es cierto? ¿Y qué sucedió con este hombre temeroso de Dios? Dice, primeramente perdió sus sarnas, luego dice que perdió sus bueyes, después dice que mataron a todos los criados, después perdió a sus ovejas, luego perdió a sus hijos y luego perdió a sus hijas, perdió toda su casa y finalmente dice que tuvo una sarna, ¿no es cierto?, una picazón en el cuerpo, se enfermó. ¿Y qué es lo que le dijo la mujer? Le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Mi pregunta es, si nos pasara eso a nosotros, ¿reprenderíamos a Dios? ¿Maldijéramos a Dios? ¿O aceptaríamos la situación que estamos viviendo? Y eso es lo que sucede. Hay muchas personas que pasan por situaciones difíciles, ¿no es cierto? Y dicen, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió que mi familiar estuviera enfermo? ¿Por qué tuve problemas con mi pierna, con mi brazo, qué sé yo? ¿Por qué? Bueno, hay un propósito. Y fuera de eso, tenemos que pensar que vivimos en un mundo caído, en un mundo de pecado, ¿no es cierto? Lamentablemente el pecado ha causado todo esto, pero no es culpa de Dios, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde debemos tener cuidado. Pero ¿qué pasó con Job? Dice que finalmente él se mantuvo fiel y firme, a pesar de todo, ¿no es cierto? Se mantuvo fiel y firme, y dice que Dios le multiplicó todo, le multiplicó todo. Entonces ahí es donde tenemos que ver que es muy importante aquí el papel que juega en la fe, la confianza, ¿no es cierto? Mucha gente compra estos ídolos, como le decía al principio, ¿no es cierto? La elefantito, la estrella de David, el ojo de Dios, y lo compra, ¿por qué? Porque está confiando en estos amuletos muertos. Tal vez nunca ha conocido, ¿no es cierto?, el poder de Dios. Y es ahí donde entramos nosotros, es ahí donde entras tú. Porque si tú has tenido una experiencia con Dios y con la ayuda del Señor has salido adelante, es eso donde nosotros tenemos que conversarlos a otras personas, ¿no es cierto?, y enseñarles que estos amuletos no tienen validez, no mueren. Pero Dios siempre te va a escuchar. Dios siempre te va a responder. Dios siempre, ¿no es cierto? ¿Por qué? En primer lugar, porque nos ama. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, Él tiene el control de nuestra vida, Él tiene el control de toda esta situación, de todo. Yo me hacía una pregunta delante y veía, ¿no es cierto?, la misma situación que se está viviendo hoy alrededor. Estamos viviendo esta pandemia, es mundial. Gente que ha descansado, gente que ha muerto, ¿no es cierto? Y después de esto, mucha gente está quedando sin trabajo. Mucha gente. ¿Y qué va a pasar ahí? Es ahí donde vemos, ¿no es cierto?, que es importante valorizar lo que está escrito en la palabra de Dios. Valorizarlo, ¿no es cierto? Y depender de Dios. Aunque pase lo que pase, ¿no es cierto?, el Señor va a permitir algunas cosas, pero Dios te ama y tiene el control. Y siempre, si tú confías en Dios, siempre vas a salir adelante. Y siempre vas a triunfar con la ayuda de Dios. Y es importante también aprender, ¿no es cierto?, que en las buenas y en las malas tenemos que estar con el Señor. Y aquí hay un caso que me llamó la atención, que está registrado ahí en el libro de Filipenses. El libro de Filipenses, el capítulo
4. Filipenses capítulo 4. Y voy a leer del versículo 11 en adelante. Y aquí está hablando de un hombre, ¿no es cierto?, que cuando estaba en las tinieblas, cuando no conocía a Dios, dice que este hombre persiguió a los cristianos. Dice que este hombre mataba a los cristianos, a las mujeres, varones, niños, niñas, los mataba, ¿no es cierto? Y entre comillas decía que estaba trabajando para Dios. Pero ¿qué es lo que pasó con este hombre? Dice que se enfrentó ahí, cara a cara, conoció a Jesucristo, ¿no es cierto? Y ahí pudo convertirse y conocer realmente a Dios. Y ahí él cuenta la historia y tiene una experiencia. Ahí en Filipenses 4, versículo 11, dice: no lo digo porque tenga escasez, dice, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. ¿Te dan cuenta? Eso es importante. O sea, la situación que vivamos, siempre tenemos que estar contentos. ¿Por qué? Porque estamos adorando a nuestro Dios. Estamos adorando a Jesucristo. Dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñando, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Tanto en lo bueno y en lo malo, ¿no es cierto? Aquí vemos que Pablo siempre obedecía a Dios, siempre contentamente, ¿no es cierto?, dependía de Cristo. Y ahí finalmente un texto que muchos conocemos, ¿no es cierto?, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, vemos aquí que en realidad pueden haber muchos amuletos, ¿no es cierto? Pero esos amuletos son creados humanamente y no tienen ningún valor, no tienen ninguna fuerza, no tienen nada. Por eso es que es importante, hermano, que no miremos, ¿no es cierto?, por ejemplo, las cosas sagradas de Dios como amuletos. No miremos el sábado como un amuleto, no miremos los diezmos como un amuleto, ni menos a Dios, ¿no es cierto?, usarlo como amuleto. Para nada, porque Dios nos ama y nos ama en gran manera, y Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Tengamos una experiencia difícil, ¿cierto?, pero si seguimos confiando en el Señor, vamos a ser triunfantes. Tenemos el caso de José, ¿no es cierto?, que en las que todo lo que vivió fue vendido por sus hermanos, fue esclavo, y al final, ¿qué pasó? Dice que fue el brazo derecho del faraón, ¿no es cierto?, y tuvo el control de todo. Entonces, en estos momentos yo te hago un llamado. Tal vez estás pasando por una situación difícil, tal vez no tienes trabajo, porque estamos viviendo este asunto de la pandemia, y estás desesperado, ¿no es cierto? A lo mejor hay algún enfermo en tu hogar, pero lo único que te quiero decir es que Dios tiene el control de tu vida y Dios sabe tu situación. Solamente debes mantener esa fe en Él, confiar en Él, y ahí vas a ver que todo lo podemos, ¿no es cierto?, en Cristo que nos fortalece. Son días difíciles, claro que estamos viendo días difíciles, pero también sabemos que Dios tiene el control de tu vida, de mi vida y de todo en general. Mantente firme en las buenas o en las malas, que el Señor te bendiga. Bien, como hoy es un día, ¿no es cierto?, de oración, aquí tenemos algunos pedidos. Dice: oremos por Sandra Vera, por el COVID. Tenemos también a Amparo, por Raquel, también tiene problemas de COVID, ¿no es cierto? Isabel a varias, dice: agradece porque su mamá, María Faunde, cumplió unos años de más. Gracias al Señor, ¿no es cierto? Es bonito cumplir años. Y también quiero que oremos por cada uno de nosotros. Oremos para que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, pueda ser derramado y podamos mantenernos firmes, ¿no es cierto?, en este camino, que es un poquito angosto y escabroso. Pero, ¿cuál va a ser la recompensa? La vida eterna.
en las buenas o en las malas, ¿no es cierto?, la recompensa va a ser la vida eterna. Así que vamos a orar por Sandra Vera, que tiene problemas de COVID, por Amparo, por Raquel, ¿no es cierto?, que también tiene este problema del COVID, y agradecemos a Isabel Avaria, que agradece porque su mamá, María Faunde, cumplió unos años más. Bien, vamos entonces a inclinar los rostros para orar. ¿Les parece? Amado Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, le damos las gracias en primer lugar, Señor, porque usted ha permitido que esta persona, Señor, esta mamita tenga unos años de más, y esto es gracias a usted. También queremos pedir por aquellos enfermitos, Señor, que tienen este problema, Señor, de la pandemia. Pero sabemos, Señor, que usted es un Dios poderoso. Sabemos que si confiamos en usted, Señor, y usted va a hacer su voluntad. Danos tranquilidad, Señor, en nuestras familias, para siempre, a pesar de todo, depender de usted. Y le pedimos especialmente, Señor, que nos ayude a estar preparados y nos ayude a que podamos sacar todo lo sucio que hay en nosotros, ¿no es cierto?, toda esa escoria que nos separa de usted, para que esté el Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, una bendición especial por estos pedidos, una bendición especial también por cada familia que representamos y que en estos momentos se conectan. En el nombre de Jesús pedimos esto, Señor. Amén. Redimida juventud, siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder, es su brazo poderoso y nos quiere defender. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Si en la lucha desmayamos, nos guía la maldad, con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Con sus fuerzas llevaremos muy gozosos nuestra cruz, victoriosos cantaremos en la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo